Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Karin Pierluí y soy de la Ciudad de México. Actualmente, pues soy miembro del INA, de la Asociación Internacional de Niñeras, y pues también pertenezco al programa de embajadores. En esta ocasión, bueno, pues me gustaría comentarles un poco acerca de todo lo que hace el INA, un poco del programa ahorita de embajadores que estamos llevando y que, bueno, ahorita en este periodo de tiempo y estamos nosotros realizando lo que son diferentes capítulos con temáticas acerca de la asociación, porque es importante estar y con temas como bastante interesantes acerca de la industria de las niñeras. Primero que nada, bueno, pues Alina es una asociación que yo encontré hace aproximadamente unos 3 años, lo cual me pareció sumamente interesante con todas las ofertas que proporcionaba, los estudios, los exámenes, información muy teórica también y muy práctica que yo vi o descubrí que podía como ayudarme a crecer profesionalmente dentro de mi trabajo. Yo tengo alrededor de 14 años trabajando con niños y siendo niñera en distintas partes de México y en distintas partes del mundo y de países como es Canadá y Estados Unidos. Entonces, cuando yo decido como plantar más y formalizar más este tipo de trabajo en México, pues me voy topando con el INA y voy descubriendo un poco justamente como toda la gama de ofertas que da y proporciona y que eso me puede ayudar a subir mucho más en la parte del trabajo. Entonces, bueno, decidí inscribirme. Fue una de las mejores decisiones que realmente he tomado. Empecé a leer, a participar un poco más dentro de todos los programas y por supuesto es algo que ha ido acrecentando y dándole como otro enfoque completamente a mi trabajo como niñera. En su momento puse también una agencia de niñeras con la cual continúo hasta la fecha y bueno, o sea, lo importante de todo esto es que también se oferta una gama amplia de información y de apoyo para las agencias de niñeras y también como dentro del área del el personal doméstico. Entonces, bueno, actualmente, como les comentaba, pertenezco al programa de embajadores y estamos ahora aquí en México tratando, pues justamente de alcanzar a más personas que se dedican a lo mismo, que son niñeras, que les gusta mucho ser niñeras, que tienen esta pasión por cuidar a los niños, por trabajar con ellos, de crear distintas actividades y pues es una forma también de acompañarnos, de hacer comunidad, de poder estar mutuamente unas para otras, de que podamos juntas también como resolver ciertas dudas, sacar como ciertos temas también que sean como de importancia acerca del desarrollo infantil, acerca del rol de ser una niñera o del trabajo que se tiene siendo una niñera, de las expectativas que muchas veces se crea y bueno, o sea, es como ampliar también como todo un mercado, un sector de la industria, ¿no? Aquí en México, pues estamos realmente empezando como a difundir todo esto y es bastante enriquecedor que se pueda como llegar a más partes, a más mujeres, a más niñeras que quieran ser como parte de. El día de hoy, pues les voy a estar platicando un poquito de los retos que nosotros tenemos eh, o del que tienen las niñeras aquí en México, ¿no? O sea, desde cómo es esta perspectiva, desde cómo podemos darle como un poco más de peso y de personalidad a la industria y de cómo vamos empezándolo como poco a poco. Primero que nada, bueno, pues es muy importante entender que aquí en México, el sector de la población que se dedica a esto, más o menos entre el 46% de la población y demás, pues son personas que no tienen un contrato, ¿no? Eh, es muy rara la casa si es que no trabajas tú como para una agencia y estás como de forma particular y directamente con una familia, pues que las personas puedan tener un contrato directo. Y eso creo que dificulta muchísimo como todo este proceso y este avance que se ha tenido a lo largo, que se busca como tener a lo largo de la industria, ¿sí? También la parte de los salarios, pues
es una problemática bastante grande, alrededor del 60 y tantos por ciento, del 63, 65% más o menos, cuenta con un salario mínimo en México, que estamos hablando que son 147 pesos más o menos actualmente con el gobierno que tenemos ahora, ¿no? Entonces, buscar como ciertas oportunidades o ciertas actividades, pues también de momento, pues complican un poco como la situación. Son como dos de las razones principales. También otra razón, creo que influye muchísimo la cultura que nosotros vamos teniendo o que existe aquí en México acerca de los trabajos domésticos y de la parte de ser niñera y de cómo se enfoca la parte de cuidar y ejercer con niños, ¿no? O sea, creo que para muchas personas todavía falta un camino como muy largo de educar, de hacer como conscientes de que pues al final del día cuidar a un niño y tener como la custodia de un niño durante ciertas horas laborales pues es todo un tema, es un trabajo que incluye muchísima responsabilidad, que incluye muchísimo compromiso porque pues al final estamos cuidando a niños ajenos y creo que no siempre ha sido como bien valorado en una sociedad y que actualmente pues está trabajando como en esta parte, ¿no? Y que creo que es mucho también de lo que el INA trata de hacer, que es como cuestionar la parte profesional, el brindarnos ciertas herramientas que se puedan tener y en donde nosotros nos podamos acercar también para adquirir todas estas herramientas y entonces llevarlas a cabo dentro de las casas donde nosotros trabajamos o dentro de las agencias a las que nos acercamos a pedir justamente oportunidades laborales, ¿no? El crecer profesionalmente también desde esto y en donde no necesariamente pues es que tengamos que tener una carrera o un título universitario, sino la preparación continua que esto se va dando, o sea, desde el saber cómo yo me puedo acercar a un cliente, a una familia, con quien deseo elaborar, el tipo de actividades que yo puedo realizar con los niños, cómo puedo mejorar a la mejor una presentación o un currículum vitae, cómo puedo también como llevarlo de forma más efectiva, el tener una preparación también de primeros auxilios, o sea, todas estas gamas que pueden ir componiendo de una u otra forma a un nivel de profesionalización dentro de un área doméstica y que podamos ir como mucho más allá. Entonces, eso es parte de lo que ahorita estamos nosotros buscando y que estoy también como tratando de aterrizar bastante aquí en México, que pues al final está como muy abierta la invitación para que nos podamos acercar, para que podamos formar comunidad, para que entre todas podamos también como realizar mucho este concepto como muy solidario y podamos ir creciendo profesionalmente con lo que nosotros hacemos. Voy ahora a compartir un poquito una presentación que justamente hice con esto. Entonces, dame un segundito para poderlo poner. Y bueno, parte de lo que, no sé si, ahí listo, ahora sí. Muy bien, bueno, pues parte justamente de lo que yo les estaba o les estoy compartiendo más bien en todos estos momentos es acerca de eso, de lo que un poco de lo que se pretende trabajar en México, de cómo la asociación puede ir apoyando y demás. Y entonces parte de los retos pues de ser una niñera aquí en México es de lo que yo les estoy hablando. Y bueno, primero que nada es, bueno, se les presento como un poco los símbolos, o sea, estamos con el programa de embajadores. Y bueno, una de la información que a mí me ayudó de verdad muchísimo al inicio de todo este proceso, cuando yo encontré la asociación, cuando empecé con ellos, era como la parte de realmente qué es ser una niñera, ¿no? Y en cuanto lo entendí, lo pude hacer como más mío, pude también como transmitirlo muchísimo a las familias con las que trabajaba, las familias que llegaban a mi agencia y pues prácticamente es como mi banderita o mi estandarte con el que yo me voy moviendo por ahí porque es una definición sumamente bonita que al final pues somos especialistas del cuidado infantil
que trabajamos de una forma particular y que esto tiene pues un valor muy importante, un peso muy importante en cómo nosotros realizamos pues nuestras labores día a día o nuestro trabajo día a día o personas que pues nos dedicamos al 100% como esto, ¿no? Al final, pues somos empleados que ofrecemos la máxima custodia y cuidado del niño y la atención personalizada para el niño mismo. Esto requiere, obviamente, pues que nosotros estemos constantemente en preparación, como en cualquier otra carrera, como en cualquier otra profesionalización, que estemos actualizadas, que estemos buscando nuevas aptitudes, nuevas habilidades, nuevas formas también de trabajar, de poder llegar a los niños y que podamos trabajar como con muchísima calidad dentro del servicio. Obviamente, para ser una niñera, pues requerimos justamente las habilidades para cuidar niños y lo que les comentaba hace un momento, pues estar como continuamente estar actualizadas, estar buscando nuevas, estarlas reforzando también, transmitiéndolas también y compartiéndolas también como con otras chicas que están como dentro de nuestra área trabajando en lo mismo y que, insisto, creo que la parte de la comunidad es como sumamente importante, ¿no? Pues tener una comprensión hacia los niños, que también es como básico, que muchas personas pues piensan que simplemente es como muy sencillo o que no pasa más allá el hecho de cuidar a un niño, ¿no? Y pues no, o sea, realmente necesitamos tener comprensión hacia los niños, entender el desarrollo de los niños, el enfocarlo en una parte como lo más especializado posible, ¿no? Y por supuesto, pues también el amor para trabajar con los niños, ¿no? Mientras nosotros obviamente nos guste, podamos amar con ellos, pues muchas más oportunidades y más crecimiento profesional también vamos a tenerlos, ¿no? Y bueno, o sea, por supuesto existen distintos tipos de especialistas o de niñeras especialistas. Están las personas que tienen, por ejemplo, ciertas certificaciones o cuidados para cuidar a los recién nacidos y que se dedican únicamente a esa parte, que es un programa precioso. Eh, Están también como la parte justamente de los entrenadores del sueño, o sea, personas que van y coachan un poco a los papás y trabajan como toda esta parte del entrenar a los niños para la hora de dormir. Las niñeras temporales, las especialistas en niños múltiples, el cuidar gemelos, triples, demás, y me ha tocado verlo a personas que se dedican únicamente a cuidar con niños múltiples y la verdad es también precioso. Niñeras temporales, ¿no? O sea, aparte hay que recordar que como niñeras pues podemos tener, sobre todo aquí en México, tener como empleos temporales, empleos fijos, empleos de fines de semana, empleos de quedada, o sea, de quedarnos ahí a vivir un cierto tiempo con familia. Aquí en México pues como sabemos se acostumbra muchísimo, por ejemplo, que hay veces que salimos cada 8 días o salimos cada 15 días, un fin de semana y demás, ¿no? Entonces, entra como dentro de todo ese proceso de especialización, ¿no? Y también como el proceso de ser una institutriz, de poder ayudar con las tareas escolares, con la parte de la educación y que sea como mucho más enfocada, ¿no? Y pues también está como la parte del proveedor de cuidados infantiles, como sabemos, por ejemplo, un babysitting que únicamente pues vamos y cuidamos al niño, a lo mejor sin realizar como ciertas actividades, pero mantenemos al niño salvo, ¿no? O sea, y con las mejores medidas de seguridad y que se encuentre bien y que podamos ofertar como este trabajo de forma a lo mejor también temporal o por horas y demás, ¿no? Eh, el ser au pair, que en mi caso también cuando yo era muy jovencita, pues tuve como la oportunidad de ser y de vivir esta experiencia en el extranjero y que eso me animó, de hecho, esta experiencia me ayudó muchísimo a que yo posteriormente o años después en México, pues decidiera como darle como esa vida y continuar como con este proceso de ser una niñera, de trabajar con niños, de cuidarlos, de atenderlos, también de participar como dentro de su educación, de prepararme a mí. Yo estudié, por ejemplo, psicología, pero o sea, toda mi vida, desde que estaba yo en la universidad hasta la fecha, pues me he dedicado y enfocado muchísimo como a esta parte de lo que es el cuidado, de lo que es atender una casa, de lo que es administrar también una casa como dentro de estos servicios de mitad del tiempo niñera, mitad del tiempo administrador o ayudante de mamá, ¿no? O sea, como se le llama en inglés. Y pues la verdad han sido como experiencias muy, muy gratificantes, ¿no? El ser ayudantes de familia también, ¿no? O sea, personas que yo sé que en México muchísimas personas se dedican o nos dedicamos a esto, por ejemplo, el ayudar con los labores del hogar
no únicamente con la parte de los cuidados del niño, sino como el realizar como el aseo o la atención completa de las casas, más o sea, digamos, el plus de lo que es cuidar a los niños y estar con ellos, ¿no? Y pues también como para muchas el ser enfermeras, el tener como esta especialización también en lo que es el cuidado a lo mejor de un recién nacido, de niños pequeños, y que lo vemos también como en muchos sectores en este país, que es de momento pues se llega a ver, ¿no? Bueno, un poco lo que les comentaba, en México existen 2.3 millones de personas que se dedican a trabajar en el hogar. Dentro de ellas, pues por supuesto encontramos personas que se dedican desde la parte de, por ejemplo, una jardinería, hasta la atención de casas, hasta la limpieza de casas, y por supuesto las niñeras, pues estamos dentro de todo esto. O sea, realmente es una población como muy grande que su fuente de trabajo es realmente estar dentro de una casa y empezar a laborarnos desde ahí, ¿sí? Lo que les comentaba del control laboral, no existe un contrato, eh, es muy raro y pues al final del día yo es algo que he descubierto que es muy importante aprender a elaborarlos, ya sea de forma independiente o como agencia, pues que se pueda tener como todo este proceso, ¿no? El percibir salarios mínimos y bueno, o sea, más o menos sabemos que aquí en México los salarios de una niñera están entre los 150 a los 350 pesos diarios, ¿no? Y bueno, por supuesto también en algún momento, justo en algún grupo de niñeras, me parece que en la Ciudad de México, comentábamos y discutíamos como un poco esto, ¿no? Que es muy importante que aunque seamos trabajadores independientes, pues nosotros podamos avalar por nuestros derechos, por nuestra profesionalización y el prepararnos o el tener como ciertas herramientas que nos puedan cohesionar y brindar, pues nos ayudan como muchísimo a todo esto, a mejorar nuestro trabajo, a buscar mejores oportunidades laborales también y el que podamos estar justamente como presentes en todo esto. En México, bueno, también la realidad es que el 71% de las personas no tiene prestaciones de ley, y cual también es como creo y considero que muy importante el que se pueda pedir y autorizar como toda esta situación para que pues podamos también como protegernos a nosotras mismas, el tener como pues eso, creo que es uno de los retos más grandes que en México existen, ¿no? Que se tenga que buscar justamente el que nosotros podamos tener un seguro médico, que podamos tramitar todo esto, por ejemplo, de las casas, del IMSS, del Infonavit, ¿no? O sea, que podamos también como atender a nuestra familia o darle como esta oportunidad a nuestra familia por medio del trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, como es parte de las orientaciones que nosotros también buscamos realizar en el siguiente tiempo, y bueno, o sea, la mayoría de las personas, o por lo menos el 41.7% de la población, pues no cuenta con estudios más que a nivel primaria. Sin embargo, pues justamente como les comentaba, hay muchísimas herramientas más allá que nos pueden ayudar a crecer como en todo trabajo. eh, Como en todo tipo, pues sí requiere como al final una preparación y el estar enfocadas, pero pues sí es uno de los retos que nosotras como niñeras enfrentamos, ¿no? Dentro de estos retos, pues está eso, ¿no? O sea, como el buscar mejores oportunidades, mejores espacios laborales, perdón, pues donde se pueda dar como a causa de todo esto. Pues dentro de nuestros retos que yo he encontrado y que considero como muy, muy, muy específicos, pues está también la capacidad de formarnos de manera intencional como profesionales. Eh, Creo que es sumamente importante mientras más preparados estemos, mientras más cursos tengamos, mientras eh, más conozcamos sobre el tema de eso que nos queremos dedicar. O sea, que creo que el ser niñera es un proceso en el que realmente hay que decidir hacerlo por gusto, por pasión, porque creemos que es lo de nosotros, y entonces en base a eso como empezar a formarnos y demás. De hecho, existen actualmente aquí en México como muchísimos cursos y oportunidades que son gratuitas, que se expiden hasta las constancias, incluso a nivel CEP, que nos ayudan como con todo esto a poder crecer, y que creo yo siempre les recomiendo, por ejemplo, a las chicas que de momento trabajan conmigo, que son como parte de mi comunidad, pues que estemos como constantemente pues intencionadas como con todo esto, ¿no? Elevar el sector en la industria de México.
Lo que les comentaba al inicio de la plática, creo que en México aún nos falta muchísimo para poder crear una industria como mucho más formal. Ahí vamos, va en un proceso, se va entendiendo que justo hay personas que realmente nacimos para hacer esto, que merecemos como todo el respeto y toda la labor dentro de lo de nosotros y pues es como sumamente importante, ¿no? Eh, la otra, pues también es como formar una unidad y una comunidad. Yo, por ejemplo, actualmente radico en la ciudad de Puebla y estoy empezando a formar justamente como esta unidad y comunidad con niñeras como de la zona que trabajan tanto conmigo, que trabajan también de forma independiente, o chicas que en algún momento trabajaban conmigo y ahora están como de forma independiente, pero lo mismo, ¿no? O sea, de estarnos actualizando, de estarnos acompañando en este proceso. Hubo un tiempo que estuve en la Ciudad de México y pude realizar como este proceso de comunidad, de entendimiento, de acompañamiento, de cursos, del saber que estamos ahí como mucho más fuerte, ¿no? Y pues bueno, o sea, es parte de lo que Lina también busca, ¿no? O sea, que se pueda saber que al final del día pues estamos aquí, que en mi caso pues estoy también como para apoyarlas, para compartir información, actividades, el que podamos sondearnos también y también pues tener como mucha solidaridad con colegas que están como dentro de todo el área, ¿no? El contar con acompañamiento y ayuda y apoyo, o sea, creo que es fundamental, si bien todos sabemos que de momento pues ser niñera es un proceso como muy solitario, ¿no? O sea, de momento puedo tener a lo mejor personas que se dedican a hacer lo mismo, amistades que se dedican a hacer lo mismo, puedo amar muchísimo mi trabajo y es un trabajo bien diferente al de otros, porque al momento que yo estoy en casa trabajando con niños, cuidando a niños, pues esto sí se ve completamente es un proceso que yo tengo que pasar como que sola, ¿no? El adaptarme a una familia que tiene probablemente distintas costumbres o formas de vivir a las que yo tengo, el tratar de adaptarme a los niños, que los niños se adapten obviamente a mí. El trabajarlo es un trabajo muy, muy enriquecedor, pero pues también está como esta situación eh, en el que pues de momento está como esa parte como solitaria, ¿no? Entonces es muy importante pues el que yo siempre pueda tener como algún compañero, pueda tener yo ayuda, pueda tener yo apoyo como con todo esto y buscar a otra niñera que esté pasando lo mismo, que ella haya pasado lo mismo, que me pueda aconsejar, que me pueda acompañar y demás, ¿no? Bueno, pues básicamente es un poco de lo que yo quería hablarles y compartirles con todo lo que nosotros andamos haciendo aquí con Elina. Este, yo espero que más adelante se puedan dar también como pláticas a través de este medio, de vía Zoom, pláticas también presenciales cuando todo esto de la pandemia pues esté como un poco más bajo y que podamos ir enfrentando como pues todos estos retos que se van dando con las niñeras y demás, ¿no? Los beneficios al final de participar en este tipo de programas y de los como de las reuniones de capítulo que se están dando por parte de la asociación de Lina, pues creo que son bastante beneficiosos porque podemos tomar muchas ideas en sí para pues poder dominarlas, para poder a completar también en nuestro trabajo, para poder crecer la comunidad, lo que les comentaba hace rato, para fomentar más conocimientos, para que pues podamos absorber como muchísimas cosas que creo que están como ahí afuera y que pues no anteriormente no existían o no siempre han existido, ¿no? Entonces creo que es un gran espacio en el que podemos nosotros estar juntos, estar acompañándonos, como hacer crecer también como todo esto y pues que sepan al final que están, ¿no? Entonces es una realidad que pues estamos ahora sí que llegando a México desde esta parte, de que hay muchos estados que también pueden tener como, pues se puede hacer como una globalización, digamos, mucho más grande de lo que está ahí como estamos, ¿sí? Mi nombre es Karin Pierluí, mi número de contacto
está justamente en la diapositiva. Por cualquier cosa estoy como muy a la espera. Es 22 27 13 37 92 para la Ciudad de México. Mi correo electrónico es karim.pierre.m@gmail.com. Si alguien tiene alguna duda de cómo funciona la organización, quiere leer información, qué es lo que oferta o demás, la página de Lina es nani.org y si alguien está interesado de momento en inscribirse como miembro, adquirir algún proceso de certificación o demás, pues les dejo un código de descuento que es PIE 2022. Y pues yo estoy en contacto con todas ustedes y pues muy pronto nos estaremos viendo por acá para hablar justamente de algún otro tema en el siguiente capítulo y pues de los retos que nosotras vamos enfrentando, de la pandemia, del nivel de psicología y demás. ¿Sale? Pues les mando un abrazo y estoy al pendiente. Bye.